En el marco de los talleres ecoconstituyentes, te invitamos a ver nuestra primera sesión, donde junto a Antonio Pulgar conversamos sobre el panorama constituyente. Muchas gracias a todas y todos. Estoy muy agradecido con ustedes de esta invitación. Contento también de ver a muchas caras conocidas por ahí en estas instancias de intercambiar percepciones y poder socializar de buena manera el trabajo que se ha ido haciendo en la Convención Constitucional. Yo tengo una presentación preparada que por alguna razón no veo ahora. Aquí está. Que les quería compartir para poder desarrollar esta presentación. Voy a ser súper cuidadoso con el tiempo, así que lo tendré muy presente. La idea entonces es poder compartirles quizás un poquito el panorama del desarrollo de la discusión y del corazón de las discusiones de la Constitución Ecológica. Compartirles un poco el estado actual de la negociación, estando a un mes del cierre del proceso constitucional, y poder revisar quizás algunos de los elementos que, a mi parecer, absolutamente arbitrarios, me parece que son herramientas muy importantes que la nueva Constitución puede poner a disposición de los territorios y las comunidades para la organización de su defensa y las estrategias de desenvolvimiento político y de asociación en los propios territorios. Lo primero es como hacer una breve cronología del funcionamiento de la comisión, de la convención. Si bien es cierto, se han ido dando distintos momentos, el flujo que tienen las normas que fueron presentadas en la convención, fueron primero la presentación de una serie de iniciativas de normas, que podrían ser normas de iniciativa popular, como fue en varios casos, normas que provenían del procedimiento de consulta indígena, y normas que fueron elaboradas por los distintos equipos de convencionales constituyentes. Esas normas ingresaban a la discusión propia del trabajo de las comisiones, que hacía propuestas de normas constitucionales, y a partir de eso eran presentadas al Pleno de la Convención. El Pleno, en sus distintas etapas, aprobaba o rechazaba estas distintas propuestas de norma, y este proceso de deliberación del Pleno terminó hace un par de semanas, en donde comenzó oficialmente, se dio por cerrado el debate constitucional y comenzó únicamente el trabajo de la Comisión de Armonización y de normas transitorias, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Fueron 7 las comisiones con las que trabajó la convención. Yo no les voy a dar la lata de cuáles son cada una, pero evidentemente una es la que se llevó el trabajo primordial de la discusión de las materias de carácter ecológico, que es la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, que es en la que me tocó participar más activamente. Pero sin perjuicio de eso, hay otras materias que sí fueron abordadas en otras comisiones que son de relevancia constitucional, como la Comisión de Principios, la Comisión de Sistemas y Órganos Autónomos y la Comisión de Derechos Fundamentales. Particularmente en la Comisión de Medio Ambiente se trabajaron con 17 iniciativas populares de norma, 42 normas que provenían de la consulta indígena y 182 propuestas de normas que provenían de los equipos de convencionales. Lo que resultó que en 5 distintos informes en la comisión se aprobaran 43 artículos, que en su panorámica abordan distintas materias como la crisis climática, los derechos de la naturaleza, los bienes naturales comunes, el acceso responsable a la naturaleza, los residuos, el reconocimiento de los animales como sujetos de especial protección y titulares del derecho a una vida libre de maltrato, una serie de principios ambientales, materias de la democracia ambiental, estatutos de aguas, que evidentemente es uno de los temas que se ha alcanzado un mayor grado de innovación y que entiendo que lo van a poder conversar más profundamente en la próxima semana con Camila. Se abordó específicamente materias de humedales, bosque nativo y suelo, áreas protegidas,
energía y minería, que también lo van a poder conversar con Eduardo, sistema económico y derechos humanos ambientales. Es decir, hay que tener a la vista que la Constitución actual, de manera directa, regula solo en un artículo las materias relativas ambientales, en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y de manera indirecta en otros dos artículos que están relacionados a la propiedad sobre lo que la Constitución del 80 entiende como recursos naturales. Actualmente están en funcionamiento solo 3 comisiones, que es la Comisión de Preámbulo, que ya está por terminar su funcionamiento y que ha propuesto al Pleno de la Convención una propuesta de preámbulo para darle un contexto específico a todas las normas. La Comisión de Normas Transitorias, que es la que está discutiendo cuáles son los distintos mecanismos específicos para el tránsito institucional, ya sea para la modificación del Senado, y en general de todas las materias que requieren una norma transitoria o no, discutiendo también si es que cuáles son las materias que entran a regir de pleno derecho o de manera instantánea de la convención, y evidentemente aquí hay una tensión política muy importante que me gustaría como resaltar, y que en estas últimas etapas de negociación es muy importante que las distintas organizaciones estén atentas y activas sobre el debate que se está dando ahí. La Comisión de Transitorias, el día de mañana, tiene el primer pleno, y tiene contemplado solo 2 plenos para la aprobación de normas. Y hay varias materias que han generado un revuelo bien importante, como por ejemplo la mantención del Congreso hasta el 2026, o las cláusulas que hablan de la recepción del derecho vigente al día de hoy y que entraría en contradicción con la Constitución del 80, en donde se está promoviendo un par de normas que permiten la supervivencia de estas normas, que en algunos casos son decretos leyes que vienen de la dictadura, como los casos de reformas tributarias, o que en el caso del Código de Aguas podría incluso darle una vigencia ulterior a la promulgación de la nueva Constitución. Esta comisión tiene programado el cierre de sus negociaciones y de la entrega de las últimas iniciativas para este próximo día lunes, que es el lunes 6 de junio. Es decir, de aquí a unos 5 o 6 días se tienen que definir todos los mecanismos de transición. Hay muchas materias que no están siendo abordadas por una cuestión de tiempo, de metodología, pero también de disposición política, que yo creo que no sé si, o sea, si no es este el espacio como para señalarlo, en verdad no sé dónde más podría ser. Y posteriormente, la última comisión que va a quedar en funcionamiento es la Comisión de Armonización, que es la que revisa la sistematización de los textos constitucionales, la coherencia de los textos, las correcciones, y por donde también van a ser pasadas las propuestas de preámbulo y transitorias. Todo se revisa una última vez en armonización, y de tal manera está hecho el calendario para que la Convención Constitucional cumpla con el plazo establecido de 1 año y que se entregue el proyecto de nueva Constitución el 3 de julio del presente año. Yo ya con mucha seguridad les puedo decir que la Comisión de Armonización ya tomó la decisión de que esta Constitución va a tener un capítulo especial denominado Naturaleza y Medio Ambiente, que va a contener la mayoría de las normas ecológicas que fueron promulgadas y aprobadas por el Pleno. Lo que es una cuestión bien novedosa para nuestra historia constitucional. No es tan novedosa para los procesos constitucionales e institucionales que se han dado en Latinoamérica en los últimos tiempos, y poniendo un relieve muy importante en la relación que la humanidad puede como desarrollar con el entorno y particularmente con la naturaleza. Hecho este preámbulo, vamos a revisar algunas de las normas que a mí me parece, como repito, de manera muy arbitraria,
las normas que podrían ser muy relevantes para los mecanismos de interpretación, pero también para todo el proceso de implementación. Eh, nosotros, dentro de los plazos que se están manejando en la discusión general de normas transitorias, pero también en el proceso de modificación del Estado, que implica la vigencia de esta nueva Constitución, nosotros estamos viendo que va a haber un proceso bien largo de implementación y que evidentemente estamos buscando poder establecer los mecanismos que nos permitan reclamar, que nos permitan acortar los plazos de esta implementación, pero que va a ser un desafío grande y que los territorios, por cierto, no vamos a poder dejar de descansar, sino que estar atentos y activos a cómo se desarrolla esa implementación. Yo diría que el primer contexto es un reconocimiento a, a realidades o a subjetividades que han sido históricamente excluidas en nuestro país y en la historia de nuestro país, y que buscan establecer principios generales para la convivencia de los distintos pueblos y naciones que habitan Chile. En tal sentido, personalmente celebro con mucho la aprobación del principio del buen vivir, que reconoce la forma o una relación armónica entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Y particularmente el reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural de los diversos pueblos y naciones. Esto, más allá del reconocimiento de, por así decirlo, lo que se ha promocionado como fuertemente en la prensa hegemónica, como el indigenismo de esta constitución, es más bien el reconocimiento de una realidad que ha sido oculta y negada históricamente en nuestro país, que es una política de Estado de genocidio a los pueblos indígenas. Por otra parte, hay dos artículos que a mí me parece que son muy importantes. Uno que viene de la Comisión de Principios, que no es emanada de la Comisión de Medio Ambiente, pero que en la creación de esta norma hubo muchos equipos involucrados. Hubo una bancada, por así decirlo, que se denominó ecoconstituyentes, y que hubo un trabajo bien importante para establecer e imponer ciertos términos para las discusiones. Es primero, evidentemente, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que tienen su propio artículo, y que sé que Karen lo va a explicar en la sesión que viene con mucho detalle. Pero en este principio se destacan dos cosas que creo que son muy importantes. Primero, que las personas y los pueblos son interdependientes. Y esto se complementa con este reconocimiento de el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizajes permanentes. Este concepto de administración ecológicamente responsable responde a la búsqueda teórica, por así decirlo, de un concepto que le haga contrapeso al desarrollo sustentable, entendiendo la matriz de desarrollo como una que busca el crecimiento económico para el despliegue y el reconocimiento y el financiamiento de distintos derechos sociales y el funcionamiento del Estado, pero sin poner el suficiente énfasis en el estado material de nuestro entorno. La administración ecológicamente responsable, entonces, es un criterio que nos permite empujar y, por así decirlo, evaluar, analizar la toma de decisiones del Estado y los particulares sobre nuestro entorno. Es decir, una administración ecológicamente responsable podría impedir en el ejercicio de implementación un vertimiento de salmones muertos en el océano, porque eso podría generar distintos tipos de efectos que efectos que se generan en distintos ecosistemas y que tienen alteración a los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas, por ejemplo. O podría generar un impedimento, por ejemplo, para
la aprobación de prospecciones mineras en lugares con alto valor ecológico o con una importancia ecosistémica importante, como podría ser los casos que se dan en Putaendo, ¿no? Con el proyecto Vizcachita. Otra materia que a mí me parece que es muy importante, pero que sigue estando muy en el plano de las ideas abstractas, bien generales, son los principios de carácter ambiental que están reconocidos. Particularmente porque hay varios de estos principios que al día de hoy no habían sido reconocidos por el derecho chileno, ni por la Corte Suprema, ni por las leyes, que son el principio de progresividad, el principio de justicia ambiental y el principio de acción climática justa. El principio de progresividad obliga al Estado o mejor dicho, prohíbe al Estado tomar decisiones que afecten los estándares ambientales actuales. Es decir, no puede tomar una decisión que deje en peor situación a los ecosistemas. Y hablando de ecosistemas, no solo estamos pensando en la naturaleza, sino que estamos pensando en un principio de interdependencia en donde las personas, las comunidades y los ecosistemas son solo uno. Y por ende no puede tomar decisiones regresivas y tiene que siempre estar mejorando estos estándares. La justicia ambiental, por ejemplo, es un principio que busca la distribución equitativa de los costos y los beneficios de las actividades que se desarrollan en los territorios. Y este es un principio muy avanzado, por así decirlo, pero que nos va a permitir dar buenas discusiones respecto, por ejemplo, de la conformación del sistema de evaluación de impactos ambientales, que efectivamente no cumple con un criterio de justicia ambiental, porque tal como lo veíamos, por ejemplo, en el video de presentación, los que pagan estos costos siempre son los países periféricos, el tercer mundo, el sur global, y son nuestros territorios los que alojan estos costos sin adquirir los beneficios de esta actividad. Yo creo que estas materias que, nuevamente, siguen estando en el plano teórico abstracto, van a ser una clave muy importante en el desarrollo y en la implementación de los distintos instrumentos, leyes y mecanismos que en la vigencia de la próxima Constitución, a la Constitución del 22, como se le llama, si es que se llega a aprobar, van a ser muy importantes. Otro tema que yo creo que, junto evidentemente con agua, minería y derechos de la naturaleza, que por razones obvias no voy a abordar, es el tema de los bienes comunes naturales. Que por una parte es el reconocimiento y es la instalación en el debate constituyente de conceptos y teorías que vienen discutiéndose hace largo tiempo y que también los movimientos sociales han ido instalando. El OLCA, sin ir más lejos, ha sido un impulsor teórico bien importante de esta materia, por ejemplo, de la teoría de los bienes comunes. Y luego de un arduo debate dentro de la convención, logramos crear primero una nueva categoría de bien común, que es entendida como los componentes de la naturaleza, del entorno, y respecto del cual el Estado tiene un deber especial de custodia. No necesariamente es un dominio absoluto, como por ejemplo el que se regula en la minería, ¿no? No, estamos saliendo del paradigma general del dominio para regular estos elementos de la naturaleza, y el vínculo que tiene el Estado respecto de estos bienes comunes es un deber de custodia, que tiene que asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Es decir, esto, sumado a la administración ecológicamente responsable, genera un marco de deberes, un marco de acción para la toma de decisión pública sobre estos bienes comunes. Luego de creada la categoría, se establecen ciertos deberes. Hay bienes comunes que son inapropiables, y una de estas declaraciones es que el aire, las aguas en todos sus estados y fases, el mar y las playas son bienes comunes inapropiables, es decir, no se puede ejercer propiedad sobre ellos. Se establece una segunda obligación,
que no es solo que el Estado debe custodiar, sino que además debe crear mecanismos de administración que respondan a un carácter democrático, solidario, participativo y equitativo, y que tenga deberes de preservación y conservación o restauración según sea el caso. Estas obligaciones son absolutamente novedosas en el derecho no solo chileno, sino que yo me atrevería a decir como el derecho occidental respecto de la relación que tienen el Estado y la sociedad con los elementos naturales. Y tercero, que yo creo que esta es como la parte más fome, pero a la vez la parte que nos puede habilitar a muchas otras peleas, es que se habla de que el Estado puede otorgar autorizaciones administrativas para el uso de estos bienes comunes naturales. Y siempre tiene que ser temporal, el Estado tiene que poder caducarlo, extinguirlo o revocarlo, tiene que venir con obligaciones de conservación, y sobre todo, lo que creo que es muy relevante, estas autorizaciones no generan propiedad. Y esto es básicamente la norma inversa de la regla que hoy existe en la Constitución del 80, que maximaliza la privatización y la propietarización de los derechos y las autorizaciones que constituye el Estado sobre los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, hoy día, bueno, particularmente porque está regulado expresamente en la Constitución, la concesión minera o el derecho de aprovechamiento de agua se otorgan en propiedad para que se pueda constituir un mercado que asigne quién va a tener el agua o quién va a tener la concesión minera. Pero asimismo pasa con las áreas de manejo forestal, pasa con las áreas de manejo de especies acuáticas, pasa con un sinfín de títulos, los títulos de la ley de pesca, las licencias transables, etc. Lo que hace esta norma es hacer un mandato general a que todas aquellas materias en que el Estado entrega autorizaciones tiene que ser temporal, no puede otorgar propiedad, y se pueden revocar o caducar en los casos que vaya a establecer la ley, que evidentemente están obligando a una administración responsable de nuestro entorno natural. Hay dos cosas. Ahora, como en el ámbito de los derechos, si es que se podría señalar así, hay tres cuestiones que me parece que son bien importantes de destacar y que están relacionadas también al acuerdo de Escazú, que hoy día fue aprobado en el Senado y que pronto está dispuesto a ser, Chile está dispuesto a ser parte del acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el acceso a la participación, a la información y el acceso a la justicia ambiental. Esta Constitución reconoce la participación informada en materia ambiental y establece mecanismos que van a ser determinados por ley. Esto no es mayor a lo que hoy día ya está reconocido, la verdad. No da un salto cualitativo ni hacia adelante, sino que solo reconoce el mismo estado de influencia e incidencia de las comunidades en la toma de decisiones. Pero sí hay otros elementos que son muy importantes, como por ejemplo que se reconoce que los particulares van a tener deberes de entrega de información ambiental, que es una cuestión que hoy día está regulada negativamente, por así decirlo, en algunas causales, pero sí van a tener obligación de entregar información, cuestión que ha sido hoy día rechazada. No sé, como todos recordamos los casos de, ¿cómo se llama? De este remedio que le pinchaban a los salmones en el sur y que todavía no podemos saber qué le pinchaban. Bueno, no recuerdo el nombre. Ya alguien me lo va a recordar en el chat. Eso. Y, Oye, bueno. 3 minutos. Sí. Esta es la última diapositiva. Ya. Lo tengo todo controlado. Todo controlado. Perfecto, Antonio. También se pasa este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación a un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que mejora los estándares de evaluación para el Estado, en cómo tiene que asegurar o qué derechos debe asegurar a las personas. Y se reconoce el derecho de acceso a la justicia ambiental, que no es lo mismo que la creación de los tribunales ambientales o la interposición de los recursos, sino que este es un mandato
de interpretación a distintas instancias que son de la administración del Estado o de los tribunales de justicia, que deben ampliar y que tienen que, o es un mandato objetivo, a derribar las barreras de acceso a la justicia. Por ejemplo, la interpretación restrictiva de los plazos para las comunidades. Y por ejemplo, aquí hay un caso muy importante en materia ambiental que tiene que ver con la invalidación de resoluciones de calificación ambiental o de otras decisiones que toma la administración, que el plazo general es de 2 años para su interposición, pero en materia ambiental se ha interpretado que ese plazo no corre de 2 años y que arbitrariamente para las personas que no participan en un proyecto de evaluación, cuando se enteran de la resolución de calificación ambiental, tienen solo 30 días para reclamar. Y eso es una interpretación judicial de la Corte que es contraria a este artículo, el acceso a la justicia ambiental como derecho. Y en ese sentido, aquí hay herramientas específicas que nosotros podemos tomar y podemos empezar a buscar cómo implementar por medio, evidentemente, de la organización y de la lucha en los territorios, pero que dan herramientas concretas y bajadas concretas de las nuevas herramientas que esta nueva Constitución entrega. Eso, no quisiera extenderme más, sé que estoy en el plazo y les agradezco nuevamente la invitación de poder conversar con ustedes estos temas. Gracias, Antonio. No te preocupes que seguimos contigo porque hay hartas preguntas, ¿ya? Así que lo que de repente no se alcanzó a decir, te agradecemos tremendamente la exposición porque se abrieron hartas preguntas. Sí, aplausos, muy bien, gracias, Javier. Abrieron hartas preguntas, harto debate, ¿cierto? Entonces, vamos con ello, ¿no? Voy a leer las preguntas que ya estaban al principio. Mira, pensé, Antonio, que lo más lógico es leerte de a 3, ¿cachai? Y de ver si es que podemos ir, igual medio que las agrupamos, pero medio que las agrupamos ya. Voy. La primera de ellas dice, ¿hay alguna norma transitoria sobre minería que logró entrar a votación en pleno de mañana en la convención? Esa es una. ¿A qué se refiere el principio de acción, de acción climática justa? Hay otra pregunta. ¿Qué pasa? La tercera. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas que viven a la orilla de los ríos o lagos? ¿Se aplican las autorizaciones administrativas sin propiedad? ¿Se aplica el convenio de la OIT donde los pueblos indígenas tienen derechos sobre los recursos naturales que son para su supervivencia? Te voy con esas 3 y después vamos. ¿Te parece así? Sí, por supuesto. Igual hay harto paño para cortar. Mañana en el Pleno, respecto de las transitorias de minería, yo diría que hay una norma, que es una norma que viene de la Constitución del 25, que se va a aprobar y que es la que sustenta toda la regulación de Codelco. Esa norma debería aprobarse mañana sin problema para darle continuidad al marco legal de la empresa minera estatal. Y hay 2 normas que se están discutiendo, pero que se pretende que vuelvan a la comisión, que tiene que ver con las normas específicas de zonas de exclusión minera, es decir, cómo se va a aplicar aquellos criterios en donde no puede haber minería y hoy día hay, y la de evaluación de impactos sinérgicos. Hay una discusión pendiente sobre intentar revivir la discusión de royalty, y hay una discusión también pendiente, pero que tiene muy pocas probabilidades por el escenario político al interior de la convención, que dice relación con la nacionalización. Que yo creo que no, creo que esa norma no llegó al Pleno, o creo que sí, llegó como indicación por fuera, pero que todavía se pueden seguir discutiendo en los próximos días. Sobre el principio de acción climática justa, es un principio que dice relación con las acciones que debe establecer el Estado para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, y que tiene su fundamento en que los efectos del cambio climático no nos afectan por igual a todas las personas. Las comunidades rurales, indígenas, niños y mujeres, se ha comprobado que tienen una mayor exposición en distintos casos, y evidentemente
analizando los distintos contextos, tienen una mayor exposición y por ende las medidas que tiene que adoptar el Estado en esos casos son mucho mayores que en aquellos lugares donde los efectos del cambio climático no se manifiestan con tanta gravedad. A eso refiere el principio de acción climática justa como un criterio general de implementación de todas aquellas materias que requieran acciones estatales para combatir la crisis climática. Y sobre los espacios, bueno, como las áreas costeras y esta discusión sobre los bienes comunes, yo diría que los espacios costeros marinos para pueblos originarios son un tipo de título o autorización administrativa para los pueblos indígenas de administración de ese territorio. Y el problema que ha habido como de interpretación tiene que ver con esta concepción de recursos naturales y de bienes naturales comunes. Yo diría que si bien el derecho internacional reconoce el derecho de propiedad de los pueblos sobre los recursos naturales, se ha discutido harto dentro de la convención si es que a esta categoría de bienes comunes naturales se les puede aplicar propiedad propiamente tal. Y ahí cuando se habla entonces de autorizaciones de uso, no estamos pensando en los usos que tiene el Código Civil, que es una regulación privada, por así decirlo, sino que estamos hablando de reformular las reglas del uso, reconocer las reglas de administración de los pueblos indígenas de su espacio, pero con nuevas reglas y con nuevas lógicas que nos hagan sentido a todos. Yo diría, particularmente en materia de espacios costeros marinos de pueblos originarios, se están discutiendo normas transitorias para afectar lo menos posible la aplicación de esos estatutos especiales para los pueblos indígenas. Súper. Gracias, Antonio. Te bombardeo con 3 más. Muchas gracias, en serio, Antonio. Bueno, quería hablar, una pregunta es, ¿cuál fue la discusión por la cual las semillas, me imagino que las semillas tradicionales, no son un bien común natural? También preguntarte por la incorporación del riesgo de desastre socionatural, si es que cómo quedó esto en la nueva Constitución, y si es que podrías profundizar un poco más respecto al artículo 48, que habla de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental para las comunidades, ¿sí? Ya, a ver, respecto de la discusión sobre la semilla, yo diría que fue una demanda llevada por los movimientos sociales y las colectividades de izquierda de poder posicionar a la semilla como un bien común y de en general buscar los distintos mecanismos jurídicos que le otorguen una protección a la semilla y a las comunidades para su libre uso e intercambio. Una de las discusiones que decantó por quitar las semillas como un bien común es que no pareciese necesario que el Estado tuviese que autorizar el uso de semillas tradicionales. Y por ende, no debiese ser necesario entonces que se le apliquen las reglas del bien común natural inapropiable. Porque para muchas personas se utiliza y se aplica como propiedad. Lo que sí se hizo, y habiendo como tenido que desistir desde en esa negociación de esa posición, fue insistir con la protección con el reconocimiento del derecho de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Y eso sí quedó reconocido en la Constitución, quedó plasmado, y si bien no tiene la categoría de bien común natural, que son reglas un poco más complejas, sí logramos dar la pelea y reconocerla como un derecho de las personas, las comunidades y los pueblos. Sobre el riesgo de desastre socionatural,
hubo un par de discusiones sobre reconocer específicamente la gestión de riesgo, que no tuvo mucho piso político para las negociaciones. Sin perjuicio de eso, nuevamente, yo diría que por la construcción o la incorporación de estos nuevos principios, el principio de justicia ambiental, de progresividad, pero también otros principios que ya estaban reconocidos en el derecho chileno, como el preventivo y el precautorio, existen o se dan los lineamientos generales constitucionales para que el Estado tenga una gestión de riesgos de desastres socionaturales. No está abordado específicamente porque, por ejemplo, ONEMI y el Sistema Nacional de Desastres no es una norma constitucional, entonces no había mucho piso político para poder integrarlo como norma constitucional, pero nosotros entendemos que a partir de las reglas de principios que hemos podido instalar, sí debiesen haber cambios y va a ser evidentemente parte de las discusiones de la implementación de esta Constitución. Y sobre el acceso a la justicia ambiental, yo diría que la gracia de esta norma es que no requiere y no requiere una norma para su implementación. La requiere porque el desarrollo que nosotros pensamos de esta Constitución es que se generen más tipos de acciones, que haya una defensoría de la naturaleza, por ejemplo, que asista a las personas y a las comunidades en la defensa de sus territorios, que existan más acciones o distintos mecanismos para participar y acceder a la justicia administrativa y judicial, pero por otra parte, no requiere una ley para su interpretación. Y todas aquellas materias que van a seguir rigiendo al día de hoy, van a tener que interpretarse en la perspectiva de que el Estado debe asegurar el acceso a la justicia ambiental. Y eso tiene que ver, como lo señalaba hace un ratito, con la interpretación de los plazos, con la interpretación de las legitimaciones activas, es decir, quiénes son los que pueden reclamar e impugnar las decisiones de la administración, porque hoy día hay una teoría muy restrictiva de quiénes pueden hacerlo. Solo quienes están dentro del área de influencia de un proyecto, etc. Y con estas reglas, entonces, se abre la posibilidad a que distintas personas, o incluso acciones colectivas, que es una cuestión que hoy día en Chile no existe, y que esta Constitución sí contempla, puedan ser presentadas y tengan que ser tramitadas por parte de los distintos organismos del Estado para la resolución de los conflictos socioambientales. Gracias, Antonio. Quería ver si es que podemos, mira, están agradecidos ahí. Quería ver si es que podemos, hay una pregunta que nos saltamos, hay otras que no hemos hecho, pero sobre todo esta, ¿qué pasa con las comunidades indígenas que viven a la orilla de ríos o lagos? ¿Se aplica las autorizaciones administrativas sin propiedad? ¿Se aplica el convenio de la OIT, donde los pueblos indígenas tienen derechos sobre los recursos naturales que son parte, para su supervivencia? ¿Cómo se sobrepone ahí? Sobre todo porque me interesa. Sí, no, por supuesto. Yo diría que no es un problema, la verdad. El convenio 169 siempre se va a aplicar. Lo que pasa es que las reglas de propiedad se tienen que reinterpretar. Las reglas que establece el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y ahí entonces, cuando el convenio habla de propiedad, lo que nosotros entendemos es hablar de administración y control. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elementos, por ejemplo, del agua, en que entendemos que nadie puede ser dueño del agua, y que nos relacionamos de manera cíclica con las aguas, que no nos relacionamos personalmente, sino que las comunidades y todas las personas que viven en una cuenca se tienen que relacionar con esta agua. Pero no quiere decir que este bien común natural inapropiable haga inaplicable el resto de, por así decirlo, potestades que se confieren o que se reconocen, particularmente en el ámbito de las comunidades indígenas, porque se reconoce la plurinacionalidad, se reconoce la pluriculturalidad, y una cuestión que se entiende como el pluralismo jurídico, es decir, que las comunidades indígenas
van a poder regular y ampararse bajo sus derechos propios. Es decir, no, el derecho occidental no puede sobreponerse a los sistemas propios de regulación de las comunidades, por mucho que sean bienes comunes naturales. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del agua, se reconocen estatutos especiales para las aguas indígenas, mecanismos especiales de reconocimiento, de inscripción, de aseguramiento de esta agua a las comunidades, pero eso quiere decir, por ejemplo, que ni las personas ni las comunidades van a poder vender derechos de agua. A eso va la norma. No se va... No, eso es verdad. No sé si queda claro. A veces... Sí, gracias. Y la última, quedan 3 minutos. Ya, la última es, mira, es un caso específico. Dice, en Paine ya se han ingresado más de 100 solicitudes de introspección minera. Paine cuenta con un sitio prioritario de la biosfera que se llama el Cordón de Cantillana. Allí hay varias solicitudes. Dice, con las nuevas normas, ¿las comunidades pueden hacer uso de estos principios para proteger su entorno? Bueno, primero tenemos que aprobar. Luego, yo diría que siempre, o sea, hay normas que no requieren de leyes para su discusión. Yo lo que creo que es muy necesario que interioricemos es que el proceso de implementación de la Constitución no va a depender del Poder Ejecutivo, particularmente en las materias ecológicas. No va a depender tanto o únicamente del Poder Ejecutivo o del Congreso o de cualquier comisión que pueda crear el presidente. Va a depender de la presión que podamos hacer las comunidades organizadas. Y evidentemente ahí la Constitución entrega nuevas herramientas para forzar interpretaciones que sean favorables para las comunidades. En ese sentido yo diría que sí. ¿Hay una norma que las va a prohibir? Bueno, no. Pero, por ejemplo, hay una norma que es de exclusión minera en áreas protegidas, y el Cordón Cantillana es una reserva de la biosfera. Entonces, esas normas van a hacer mucho más difícil que prosiga el desarrollo de estos proyectos. Entonces, yo diría que sí hay buenas herramientas que tenemos que están en el texto, pero que no se implementan. Y que para eso necesitamos estar atentos, necesitamos estar en red, necesitamos estar compartiendo los conocimientos y las estrategias de defensa en los distintos territorios. Eso.